como sigue estando en la memoria, ¿eh? No se va, no se va la letra, no se va la melodía. Hermosa la canción y este tiempo poder adorar al Señor, pero por sobre todo poder hacerlo como iglesia. Ese es su diseño, hacerlo como su iglesia. Amén. 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 Venimos de unas semanas interesantes, semanas, domingos, donde el Señor nos estuvo hablando. Comenzamos el primer domingo, vamos a hacer un pequeño resumen. Leímos Santiago 1, hablamos de esas pruebas que purifican nuestra fe, que nos afirman en el Señor. El domingo pasado hablamos sobre la historia de Abraham, conocía la historia de Abraham, sobre su hijo Isaac, ese momento donde Abraham aún ya había sido probado en absolutamente todo, pero aún el Señor mostraba que aún tenía que seguir afirmándolo más en él. Y aún con la vida de su hijo, en esa representación que después termina siendo la palabra con el Señor Jesús. Tremendo, y eso nos muestra de que aún, sin importar cuánto tiempo tengamos en el Señor, siempre vamos a necesitar una prueba para que el Señor nos siga ajustando. Y lo vemos que Abraham era grande, experimentado, pero él no fue llamado el padre de la fe porque creía mucho, sino porque fue probado mucho. Y en cada prueba demostró de que estaba tomado de la mano del Señor. Amén. Hermoso lo que el Señor nos está hablando, nos está preparando, y yo no quiero ser como tantas veces me pasó el comentario del pastor, de esos de que no prestaba atención justo cuando decía esto va a entrar en el examen. Y llegaba el día del examen, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ¿pero por qué me toca rendir examen si estas cosas no son tan importantes? Y yo les comentaba a unos hermanos hace poquito, pero que en la universidad, cuando a mí me tocaban materias complicadas, difíciles, y me tocaba rendir examen, ahí sí era con hoja. Después en la pandemia era, en vez de sacar una hoja, aprieten el link. Cambiaron los tiempos. Pero bueno, en ese momento era con una hoja, y yo le contaba a los hermanos de que a mí se me ponían violetas las uñas, de los nervios que tenía, imagínate, estaba como que estaba a un nervio más de ya está, desmayarme. Pero llegó el profesor y un día el profesor me vio que tenía las uñas media violeta y dijo, ¿qué te pasó? ¿Sabes por qué tenés las uñas así? Porque te falta potasio, dice. O te falta calcio, no sé qué me dijo. Yo por dentro dijo, si supieras que no son potasio ni calcio, son los nervios de este examen que ahora me toca rendir. Que encima estaba, ¿viste? Medio tambaleando, ¿viste? ¿Cómo puede ser que uno se siente cómodo, pero al momento del examen como que se te nubla la mente de absolutamente todo? Y bueno, empiezan los nervios, empiezan ahí las dudas, a ver si lo sé, si no lo sé, lo estudié pero me lo olvidé. Para eso es la prueba. La prueba no es un momento para exponernos y decir ahora vas a ver de que no servís para nada, dice el profesor, y te lo voy a demostrar con esta prueba. No, no es esa la intención de la prueba. La intención de la prueba es que podamos demostrar qué es realmente lo que estuvimos aprendiendo. Y si lo que estuve aprendiendo realmente lo incorporé. Porque una cosa es repetirlo, otra cosa es demostrarlo en una prueba, ¿no? Y qué fácil es repetir un texto, pero qué difícil es vivirlo en medio de una tormenta. Para eso es la prueba. Y el Señor no viene a tratar de exponernos con una prueba. Como el pastor hablaba hace unos minutos, viene a llevarnos a un nuevo nivel de fe. Viene a afirmar nuestra fe en Él. Para eso son las pruebas. Y aunque les tengamos terror, como me pasaba a mí con los estudios, son necesarias. Porque es la única forma donde podemos demostrar con acciones, con hechos, en situaciones que verdaderamente hay una fe que está siendo confrontada, hay una fe que está siendo transformada por nuestro Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor, por las pruebas y por los profesores que toman pruebas difíciles. ¿Qué hay en nosotros? Una prueba revela qué hay en nosotros. Y como lo hace la universidad, Dios también lo hace lo mismo con nosotros. Busca revelar qué hay en nosotros. Y uno dice, pero si Dios ya conoce mi corazón, ¿para qué necesito una prueba? Porque aunque el Señor ya nos conoce, lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta es qué hay dentro mío. Y a veces yo no me doy cuenta de qué hay dentro mío hasta que no paso por una prueba, porque la mente es tan débil y autoengañosa que hasta puedo creer de que como ya veo en una iglesia, me sé textos de memoria, yo estoy bien. Estoy bien para cualquier cosa que me toque vivir en la vida, estoy bien con esto, lo tengo todo controlado. Dice, Señor, yo conozco tu corazón y la prueba va a revelar qué hay en vos. No para exponerte, para que te des cuenta que aún tenés que aferrarte a mí aún más.
que tenés que estar anclado a Cristo y no a tu sabiduría, no a tu conocimiento, no a tus pensamientos. Ese es el propósito de la prueba. Vimos la vida de Abraham, que pasó por pruebas. Vimos la vida de tantos siervos que han sido probados, pruebas difíciles. Pero la cuna de la semejanza o el ejemplo que la palabra toma como un hijo de Dios y el Señor, y esa relación es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Y si hay un pueblo que pasó por pruebas, fue el pueblo elegido de Dios. Y está en la palabra. Sabemos que los primeros cinco versículos, libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, andan bien, andan muy bien, andan bien de libros. No voy a hacer concurso de libros porque ya sé que andan bien. Esos 5 libros fueron, la mayoría de ellos, aunque hay algunas partes que aportaron otros autores, fueron todos escritos, la mayoría por Moisés. Génesis, que significa comienzo. Epa, esa no la tenían tan al día. Comienzo. Génesis, comienzo. Después vamos con Éxodo, que significa salida. Muy bien. Después tenemos Levítico. Levítico es un libro donde el Señor, una vez que el pueblo empieza a salir y a formarse de nuevo como su pueblo, es un libro donde está dedicado a los levitas, en la parte del pueblo de Israel que estaba dedicada a la adoración a Dios. Y le da instrucciones específicas, porque a veces nosotros pensamos que acá traemos, saltamos, nos damos vuelta en el piso, total, a Dios le va a encantar. Pero Dios aún pone condiciones de cuál es una alabanza y una adoración que Él recibe. No sabemos lo que es estar en su presencia. Estoy hablando en persona, ¿no? Y Él es 3 veces santo. Y Él nos tiene que enseñar a nosotros aún cómo adorarlo, cómo alabarlo. Ese es un de los levitas. Después viene Números. Números, muchos llaman al libro de Números como el berrinche de los israelitas, porque están todas las quejas que los israelitas hicieron en el desierto. Que nos falta esto, que nos falta lo otro. Ahí están todas las quejas, pero al mismo tiempo está la confrontación a las quejas del pueblo de Israel. Puras quejas, durante 40 años hubieron muchísimas quejas, y al mismo tiempo donde Números, justamente haciendo referencia a ese libro, donde se registraron muchas de las cosas que el Señor iba enseñando, tanto en las ceremonias de los sacrificios por los pecados, y todo lo que el Señor enviaba está registrado en Números. Aún las descendencias, aún la distribución de las tribus, todo está ahí en Números. Y después viene Deuteronomio. Deuteronomio pasa a ser la parte donde el Señor da la instrucción o da la información, el contenido de la nueva relación que iba a tener el pueblo de Israel con Dios en ese nuevo pacto que se había hecho en el desierto. Y ahí da las claves, da los puntos necesarios para que el pueblo de Israel se mantenga cerca del Señor, aún estando en el medio de un desierto sin nada y sin nadie. Este era un punto muy importante. Deuteronomio se destaca por tener varios discursos de Moisés, pero hoy vamos a ver uno que creo yo que va a ser muy raro que lo puedas escuchar en otra iglesia, porque es bastante interesante. Vamos a ir a Deuteronomio 13. ¿Por qué digo esto? Porque confronta mucho y te deja recalculando. Y cuando te deja recalculando es buena seña, no te asustes. Vamos a ir a Deuteronomio 13 y dice el título de este capítulo, dice: advertencia contra la idolatría. Vamos a leer solamente unos primeros versículos. Dice: supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta ese entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Hasta ahí nomás. Vemos cómo es un poco el contexto de lo que está abarcando Moisés en estas palabras.
Y lo podemos ver como si fuese una especie de examen. ¿Qué está haciendo? Moisés había recibido palabra del Señor. Y ahora Moisés, como una especie de intermediario, estaba comunicando estas palabras al pueblo de Israel de lo que iba a pasar. No de cosas que habían pasado, lecciones, no, de cosas que iban a pasar. Van a haber muchos de entre ustedes que van a decir cosas, van a soñar cosas, te van a declarar cosas, algunos profetas, aquellos que tienen sueños sobre el futuro, te van a decir cosas o van a haber señales milagrosas. Y dice, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Atención, van a haber muchas cosas de diferentes personas. Estamos hablando que esto es el pueblo de Israel en el desierto. De entre medio de ustedes que se van a levantar profetas, soñadores, personas, te van a empezar a declarar cosas y aún van a haber señales milagrosas que se van a cumplir. Pero, dice el Señor, esto no es más que una prueba, porque yo voy a probar qué hay en tu corazón. Voy a ver de qué está hecho. Pero aún como dijimos recién, nosotros mismos nos vamos a revelar de qué estamos hechos, ¿okay? O cómo está nuestra fe, porque el Señor ya conoce nuestro corazón. Y yo veo esto y hablando de los exámenes de la escuela, de la universidad, digo, el Señor ya tenía preparado un examen muy difícil para el pueblo. Moisés ya lo tenía en la mano. Moisés es como ese profesor sustituto que faltó el titular y le toca al sustituto dar el examen. Es como que pasa a ser como el portavoz del titular. Y dice, yo acá tengo el examen. ¿Qué hago? Falta poco para la prueba. ¿Me lo guardo hasta el día que aparezca la prueba y el pueblo reaccione como sea que va a reaccionar? ¿O se los muestro? A ver qué es lo que en qué el Señor los va a probar. Y Moisés no se guardó el examen. Él se lo empezó a compartir al pueblo. Miren, en esto el Señor nos va a probar. Y hoy el Señor nos va a demostrar en qué vamos a ser probados. Porque muchas de las pruebas, en el momento nos enteramos de qué está hecha, ¿no? Pero cuando el Señor ya nos empieza a mostrar cómo hacer el examen, ya nos advierte, ya nos muestra por anticipado, no nos sorprende el día que pase. Pero no vamos a dejar de ser probados en ese momento. ¿Amén? ¿Me siguen? Amén. Moisés está entregando ese examen y está haciendo una clara, se está anticipando a lo que iba a pasar. Está haciendo una advertencia y les dice, van a venir personas que lo van a engañar. Dios es un Dios que no engaña. Y van a venir personas que los van a querer engañar, aún usando el nombre de Dios. Y eso es algo que vos tenés que estar atento. Porque si hay algo que estoy haciendo yo en este momento del desierto, y era el propósito por el cual los tenía en el desierto, era para sacarles el antiguo corazón y ponerle un nuevo corazón que esté listo para confiar en Él y puedan entrar a la tierra prometida. Tienen que ser transformados, pero no hay transformación sin prueba. Por eso le estaba anticipando cuál era una de las pruebas que iban a recibir. Personas que los van a incitar a alejarse de Dios, los van a engañar, aún con cosas que se pueden cumplir, dice. Atención a eso. Y si había alguien que estaba acostumbrado a cosas que se cumplían, a milagros y señales, era el pueblo de Israel. ¿Cuántos señales habían visto? Un montón. Desde el Mar Rojo dividirse en dos, ni hablemos de las 10 plagas, hasta ver maná caer del cielo. O sea, era un pueblo que estaba acostumbrado a ver señales milagrosas, ¿no? Ellos sí que no les sorprendía lo sobrenatural. El problema es que a veces pensamos que todo lo sobrenatural viene de Dios. Y eso es algo que la palabra no dice. No dice que todo lo sobrenatural viene de Dios. Y eso es una aclaración muy importante porque a veces nos olvidamos que en este mundo lo gobierna Satanás. Y Satanás es alguien que tiene mucho poder. A veces nos creemos cristianos tan sobreconfiados que creemos que ya Satanás, no, a mí no me puede hacer nada Satanás porque bueno, yo ya les conozco todas las de Satanás. A mí no me puede ni tocar. Y no sabemos la magnitud del poder que tiene aún el enemigo. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Si había una señal, Moisés le está hablando al pueblo de Israel una forma, los está advirtiendo, si ven una señal, si ven un prodigio, si ven un milagro, pero contradice la palabra de Dios, no la sigan. Si ven algo, aún sobrenatural, pero contradice la palabra de Dios,
no lo sigan. Porque la señal no valida el mensaje, la palabra de Dios sí valida la señal. La señal no valida el mensaje, la palabra valida la señal. O sea, ¿qué significa esto? La palabra de Dios tiene que ser mi filtro a todo y a todos. A todo y a todos. Y vivimos en un tiempo donde estamos a un clic de conectarnos con todo el mundo, ¿no? De ver, de ser, aún de ser parte, me conecto, streaming, vía streaming, y de repente empiezo a ver cosas, empiezo a escuchar cosas. Pero hoy el Señor nos está dando una clara advertencia. No toda señal sobrenatural viene de mí. Y toda señal, milagro, prodigio que contradice la palabra de Dios, no la sigas. Fíjense cómo dice el 2 y el 3. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Quiero que vayamos rápidamente a 2 Tesalonicenses 2:9. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice lo siguiente. Fíjense lo que recién les hablaba de Satanás. Satanás es una potestad que tiene poder para el mal, pero tiene poder. Dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, ¿con qué? Con poder, señales y milagros falsos. Con poder, señales y milagros falsos. ¿Por qué falso? Porque no viene de Dios. Pero sí hay, ¿qué? Poder, señales y milagros. Pero no vienen de Dios. Dice, no, solamente el 9. Vamos a dejarlo en el 9. Esto es algo muy interesante. Muy interesante. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde lo visual es lo que atrae. Hoy en día uno de los negocios que más ingresos genera es el marketing. Una empresa que tiene una buena gestión de marketing está asegurada de que va a vender bien sin importar lo que sea el producto. Pero si te lo vende bien, si te lo ofrece bien, si te lo pinta bien y hace que lo desees, que te atraiga, está asegurada de que vas a tener buena cantidad de flujo de ventas. Por eso hoy en día las empresas invierten millones en publicidad, en marketing, porque de acuerdo a cómo lo vean es como nos va a atraer. Hoy en día todo lo visual atrae. No por nada las vidrieras son de vidrio. Se les van los ojos cuando a veces uno camina por el centro, ¿no? Qué linda zapatilla. Las mujeres, mira esa cartera. Ya tengo 3, no, pero me falta esa. Me faltaba ese color. Todo lo visual atrae mucho. Y se vuelve un mundo donde sigue lo que me atrae. Yo sigo lo que me atraigo. Este que está diciendo esto, este que está hablando esto, este que muestra esto, me atrae, yo lo sigo. Seguimos lo que vemos. Pero un cristiano no debe seguir a las señales nos deben seguir a nosotros. Y es lo que habla la palabra en Marcos 16:17. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, si el Señor Jesús y los discípulos y Pablo hacían señales milagrosas, ¿no son válidas los milagros? ¿No es válido los milagros de sanidad? ¿No son válidos los milagros de cualquier tipo? Pero la diferencia es que estas señales, dices que los seguirán. Vamos a ir a Marcos 16:17. Mateo, Marcos, Lucas. Final de Marcos. 16:17 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. O sea que un creyente no debe seguir señales milagrosas.
las señales milagrosas tienen que ser el resultado de aquellos que creen. ¿A qué se refiere esto? Que a medida que uno haga la obra del Señor que nos envió, en el medio sí que van a haber milagros. De hecho, el milagro más grande que puede existir sobre la tierra, sobrenatural, ¿saben cuál es? Que una persona reciba a Cristo en su corazón, que reconozca que es pecadora y reciba a Cristo. Ese es el milagro. Ese es el único milagro por el que en el cielo hay fiesta. Menciona cualquier otro milagro. Que un muerto vuelva a la vida, en el cielo no hay fiesta por eso. El único milagro que siguen a los creyentes, a los que siguen como discípulos del Señor a Cristo, a la obra que Él nos mandó, el milagro más grande que se tiene que ver y que nos tienen que seguir es que los que estamos alrededor nuestro empiezan a recibir a Cristo. Uno dice, no, pasa que cuando yo paso ningún ciego abrió la vista. Eso no nos tiene que preocupar. Lo que sí nos tiene que preocupar es que no están recibiendo a Cristo. Algo no estamos haciendo. Pero nosotros no estamos siguiendo señales. No estamos viendo qué iglesia es la que este mes tuvo más señales, a esa voy. Hoy el Señor nos está cambiando el orden de las prioridades. Primeramente, sabemos que es una prueba. Y sabemos que en ese momento de prueba, sabemos a quién tenemos que ir y por dónde tenemos que filtrar, que es por la palabra. Amén. Si estás anotando, anota esto. Está muy interesante. Una iglesia que busca experiencias por encima de las Escrituras, pronto encontrará experiencias que la Escritura jamás autorizó. Una iglesia que busca experiencias por encima de la Escritura, de la palabra de Dios, pronto encontrará, claro que vas a encontrar, experiencias que la Escritura jamás autorizó o nunca lo dijo. Como dice el dicho, el que busca encuentra, y el enemigo tiene muchísimo para que encuentres. Como dice acá la Biblia, vendrán personas, soñadores, profetas, usando el nombre de Dios, y van a hacer milagros y señales que se van a ver. Pero que, como dice acá, esas cosas no están en la palabra. La palabra nunca la autorizó, no viene de Dios. Por lo tanto, si no viene de Dios, es falso. Amén. Podemos escuchar la mejor prédica, podemos reconocer al mejor orador, pastor, lo que vos quieras, cantidad de seguidores, iglesias llenas, pero ¿estoy utilizando la palabra como mi filtro? A todo lo que escucho, a todo lo que leo, a todo lo que dejo que entre en mi mente, en mi corazón. ¿O estoy siguiendo más a una persona por emoción, porque me cae bien, y estoy pasando por encima del filtro de la palabra? La palabra lo es todo. Dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? La palabra lo es todo. Es el principio y es el fin del contenido de nuestra fe. No le quieras agregar nada más. No quieras buscar nada más en el mundo, porque acá dice la palabra, vas a encontrar cosas, pero van a ser falsas. Y el problema es que algo falso te va a apartar de lo verdadero. Por eso era la advertencia. La advertencia no era para que pasen una prueba diciendo, bueno, cuando encuentres a un falso maestro, ¿te diste cuenta? Sí, bueno, buenísimo. No, el problema de los falsos profetas, las personas que sutilmente te van a decir cosas, aún usando la Biblia, aún usando el nombre de Dios, el motivo y el propósito es apartarte de la verdad, apartarte de Dios. Y hasta parece lo mismo, pero no es lo mismo. Moisés, cuando comienza hablando en Deuteronomios 13, está hablando de personas que pueden llegar a aparecer. Personas que se te acercan. Personas que de repente dice, vos estás yendo a una iglesia, sí, tengo algo que te diga, hay algo esto y Dios lo otro. Ok, yo lo tengo acá, pero lo voy a pasar por el filtro. ¿Qué estoy dejando entrar a mi mente? Uno dice, bueno, pero fue una persona X. Ya está, ya sabemos que a todas las personas X duda de lo que te diga, ¿no? Porque bueno, la conozco hace media hora, así que puede ser de que lo que me diga no me afecte tanto. Pero fíjense que ahora
Ahora es donde se pone seria la cosa, porque Moisés sigue hablando. Y vamos a ir al versículo, terminamos el 3, vamos al 4. Dice, sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Hasta nos está dando la respuesta al examen. Y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte. Como dijimos, que el propósito es descarriarte, apartarte de mí, dice el Señor. Serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te liberó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarle la vida, de esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Hago una aclaración, esto era en el Antiguo Testamento. Hoy en día está medio complicado si tomamos literalmente cada una de estas palabras, pero en ese momento sí era literal. Porque la maldad o la perversión del ser humano es algo tan terrible que para el Señor la única forma de purificar a su cuerpo era eliminar a esa persona. Imagínense que Él conocía el corazón y sabía que esa persona ya no estaba interesada en volverse en sí, arrepentirse y seguir la verdad. Su único objetivo era descarriar a otros que estaban siguiendo al Señor. Y hay personas muy cercanas que el único objetivo cuando ven a una persona que está obedeciendo, que se está aferrando, que está viendo fruto de obediencia, capaz que no está hablando mucho, pero que hay fruto de obediencia, les nace una necesidad de descarriarte. No me preguntes por qué. En realidad sí, hay pecado dentro nuestro y donde no está el Señor gobierna Satanás. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Escuchemos lo que dice el siguiente. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo o tu hija, tu amada esposa o tu mejor amigo, y te dice, vamos, rindamos culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrán sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches. No les tengas compasión, ni les perdones la vida, ni trates de protegerlos. Deberás quitarle la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte. Fíjense cómo el Señor tomaba la acción de estas personas que buscaban apartar a otros de la verdad. No era juego para el Señor. No era simplemente mala compañía. Estaban corrompiendo el pueblo de Dios. Pueblo que lo había apartado con poder, pueblo que lo había separado, pueblo que le había dado incontables promesas, pero que ahora había personas que lo estaban apartando de la verdad. Y fíjense los débiles que somos, que el único remedio era eliminar a esa persona. Y ese era un mecanismo de juicio. Esto era un crimen para este pueblo. Que una persona te aparte de Dios era un crimen. Hoy en día son crímenes otras cosas, que bueno, tema aparte el tema de la justicia. Pero el Señor mandó a hacer justicia a todos aquellos que querían apartar a otros del camino del Señor. Y la forma de dar justicia era eliminando a esta persona. Porque han tratado, versículo 10, porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. ¿Cuántos pueden recordar ese momento donde éramos esclavos del pecado? Pero qué fácil nos olvidamos de ese momento, ¿no? A veces olvidarnos de cuando éramos esclavos nos le permite a la debilidad de la carne prestar oído a este tipo de personas. Pero cuando recordamos de dónde nos sacó el Señor, identificamos enseguida que es alguien tratando de apartarme de Él. Y sé lo que el Señor hoy me está hablando. Sé lo que significó que el Señor me saque de ese lugar. Y sé que volver a ese lugar es algo terrible, pero aún es algo mucho más terrible apartarme de aquel que me salvó.
Eso es algo muy terrible que estar en ese lugar. ¿Sabes qué es más terrible apartarte del Señor que quedarse en Egipto? Porque significa como que de alguna forma u otra, la obra que hizo el Señor Jesús la estás pisoteando, la estás desechando. Estás diciendo, no, hay otras cosas que ahora quiero hacer. Y estaba el Señor cuidando los corazones. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Se pone más serio el tema porque ya está hablando de un hermano, está hablando de un hijo, dice tu amada esposa, un amigo, personas con quien compartimos la vida. Ya no es un X que apareció un día de repente. Ya estamos hablando con personas que compartimos. Ya estamos hablando que es una voz que reconocemos, una voz que confiamos, cada palabra que nos dice la creemos y la recibimos. ¿Cuántas veces hemos ido en busca de un consejo, en busca de consuelo, y la familia termina siendo un refugio muy importante? Por eso ya cada palabra que dice nuestra familia es una palabra que la consideramos no como cualquiera, o como un amigo, un verdadero amigo íntimo. Y a esas personas aún va la advertencia. Las personas aún pueden salir de este lugar. Puede ser un familiar, puede ser un amigo íntimo, puede ser una voz conocida. Porque yo les voy a decir algo. Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Y si él busca apartarnos, no va a venir con un cartel diciendo, hola, soy Satanás, quiero que dejes de seguir a Dios, quiero que lo dejes de obedecer y a partir de eso voy a destruir tu vida. ¿Firmás? Te da la lapicera. Claro, es muy fácil para nosotros discernir eso. Pero el enemigo no va a venir con carteles, no va a venir con banderas, la bandera del pirata, de la calavera, no va a venir con eso. Va a venir por los medios de más confianza, o donde tu corazón más se siente cómodo, donde difícilmente dudarías de las palabras que escuchás o recibís. De ahí el Satanás quiere empezar a trabajar en vos, de a poquito a poner pensamientos para que todo termine en apartarte de él. Te empiezan a susurrar de a poco, te dicen una vez nada más. Yo también fui a la iglesia, te dicen, una vez nomás no pasa nada. Te dicen de repente, no es para tanto, nadie tiene que saberlo. No lo tiene que saber nadie. No, pero no, olvídate de tu mamá, tu papá, no lo tienen que saber nadie. Una vez no pasa nada. Y las personas que conocen a Dios es más terrible, te dicen, Dios te entiende. Así que si vos estás haciendo esto y lo considerás bueno, Dios te va a entender porque Él es bueno. Hemos escuchado esas cosas, ¿no? Esas palabras no vienen de Dios. No vienen de Dios y tienen un solo propósito, apartarnos de Él. Y saben, el Señor Jesús lo dice en su palabra, lo dice en Mateo 10:37, no lo vamos a buscar, pero dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a un hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, el Señor en su palabra no está atacando a la familia. Lo que está haciendo es establecer el orden correcto. ¿Quién está en primer lugar? ¿Se acuerdan que hace unos domingos hablamos de eso? ¿Quién está en primer lugar? Y a veces lo que más amamos está dejando al Señor en segundo lugar. Y cuando lo dejamos en segundo lugar, hacemos que las palabras de esas personas que amamos tanto reemplacen las palabras que están en la palabra. Y eso termina apartándonos. Porque todo lo que hay en la palabra nos bendice y todo lo que está por fuera de la palabra nos maldice. Por más buena intención que haya, solamente la palabra de Dios, como dice la Biblia, es palabra de vida y vida eterna. Y eso es un principio que debemos saber. Que nuestro amor a nuestros familiares cercanos no sea un amor que compita con la obediencia al Señor. Que nunca, pero nunca, por sobre toda prueba o situación, dejemos que nuestra comodidad o nuestra confianza desplace la obediencia y nuestra lealtad al Señor. Que porque mi familia me lo pide, que porque fulano me lo pide, me lo aconsejó, yo creo que ya, como dicen muchos, es palabra santa. ¿Por qué? Y porque yo lo conozco. Me acompañó en todas, estuvo conmigo en todas. Lo que estamos haciendo es dejar la palabra de lado. Estamos dejando que un corazón se empiece a descuidar a tal punto, como dice la palabra, te vas a terminar apartando de mí. No lo vas a entender ahora, pero el enemigo es muy sutil.
y sabe el trabajo que quiere en vos. No te quiere cerca de aquel que te mantiene libre. No te quiere cerca de aquel que perdona. No te quiere cerca de aquel que fortalece tu fe para que no importa la prueba, sigas confiando en Él. Es muy sutil. Y otras de las fuentes, si se puede llamar, de personas donde pueden salir de lo que acá está hablando Moisés, son personas que a veces compartimos en un círculo de tantos años, en el círculo de iglesias, círculo de cristianismo, porque a veces ponemos el título de cristiano iglesia y a partir de ahí todo lo que digan es correcto. Y ya está, como ya está separado así, decimos, no, como él es cristiano y fue a la iglesia desde que tiene 5 años. Como que le estamos validando las palabras que está diciendo por simplemente su historial. Pero aún esas personas pueden estar entre nosotros, hablan nuestro mismo idioma espiritual, conocen los mismos textos, comparten las mismas convicciones, pero lentamente empiezan a introducir, o mejor dicho, empiezan a cambiar la definición de lo que es ser fiel a Dios, de lo que es obedecerlo. ¿Qué? ¿Que en tu iglesia se estás haciendo qué? No, perdón que te diga, pero yo fui mucho tiempo a la iglesia y eso no es lo que Dios quiere o lo que Dios dice. Y te traen el texto para hacerte entender de que tu fidelidad está siendo muy exagerado, de que tu obediencia no es tan literal. Y te traen el texto. Estamos hablando el mismo idioma, ¿eh? Hasta pudimos haber compartido años de iglesia. De ahí también pueden salir esas personas. Y son personas que a veces la palabra llama hombres perversos a los que salieron de en medio de ti, dice la palabra. A veces no son los que van a llegar tocando la puerta diciendo, hola, te quiero descarriar. A veces salen de nosotros, como hablamos de una familia o del círculo de iglesia donde tantos años fuimos parte. A veces pueden salir de ahí. Y salieron, y ahora su objetivo es que vos también salgas. Quieren cumplir un objetivo. Ahora, capaz que la idolatría de hoy en día, como dice el título, advertencia con la idolatría, cuando leemos la palabra idolatría se nos viene a la mente el objeto un ídolo, ¿no? Enseguida se nos viene un ídolo. Pero yo creo que hoy en día la idolatría no es eso. La idolatría es todo aquel que reemplaza al Señor. Es toda persona, toda cosa que reemplaza al Señor. Eso es idolatría. El lugar que le corresponde al Señor lo está tomando otra cosa, lo estás tomando vos mismo, lo está tomando tu vida, tus prioridades, tus necesidades, aún tus propios conceptos que no están en la palabra. Algo está ocupando el lugar del Señor. Pero qué bendición porque el Señor nos está mostrando la respuesta. Nos está mostrando cómo está el examen, que es un examen difícil y es una advertencia que puede definir nuestro caminar con Cristo. Como dice Pablo, yo me cuido porque hasta yo puedo quedar descalificado. ¿No dijo eso Pablo? Significa que no hay que sobreconfiarnos. Pero gracias Señor porque aún Él nos da la respuesta de aún cómo pasar de la forma correcta cada prueba. Amén. Y el Señor les va a dar un protocolo de respuesta. Y si estás anotando, anotás. En realidad lo vamos a resumir porque es mucho más que esto, pero vamos a poner, porque en las respuestas Dios no solo está advirtiendo al pueblo de Israel, ahora nos va a mostrar los pasos que debemos seguir para no caer en las palabras que estas personas dicen. Y es una especie de protocolo para confrontar. Y a veces creemos que porque estamos en un ambiente cristiano y otra persona me está hablando y yo identifico que esa persona me está hablando cosas que en la palabra no está, bueno, pero tengo que callar porque lo amo. Es mi familiar, es mi hermano en la fe de toda la vida. Voy a dejar que hable, que se exprese, total no pase a nada. Y nos volvemos cristianos a veces en nuestra compasión, nos volvemos tolerantes a la voz que el enemigo de a poquito va poniendo. Porque ninguno de nosotros está libre de ser usado por Satanás. De hecho, en un momento Pedro le dijo al Señor Jesús, no voy a permitir que vayas a la cruz. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? A mí nunca me digas que soy Satanás, porque ¿cómo? Ninguno de nosotros estamos libres.
Somos débiles, igual que Pedro, igual que todos los que están en la palabra. La diferencia es que lo que dijo Pedro nunca lo había dicho el Señor Jesús. Y cuando empezamos a decir cosas que no están en la palabra, empezamos a ser usados por Satanás. Y eso es algo peligroso. No, pero yo fui a la iglesia toda la vida. Si estás diciendo cosas que están provocando que otro hermano, que otra hermana, que otra persona se desvíe de la verdad, estás siendo usado por Satanás. No importa cuánta Biblia o iglesias tengas en tu historial. No estamos libres de la carne. No estamos libres de que nuestros propios pensamientos creamos que ya lo sabemos todo, de que ahora yo le doy recomendaciones a otros que Dios nunca dijo. Vamos con el protocolo de respuesta. Es una respuesta a esta prueba, a este examen que el Señor nos da, pero que al mismo tiempo, así como recibimos confrontación, es confrontar este tipo de pruebas. Porque a veces hay que pararse firme en la verdad. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Satanás cuando lo tentó y lo probó en el desierto? Escrito está. No dijo, bueno, voy a dejar que hable. Total, yo sé lo que Dios dice. No, le contestó. Escrito está. Escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. O sea que un cristiano que está plantado, anclado a Cristo, es un cristiano que confronta aún toda falsedad que se llega a presentar. ¿Cómo la voy a confrontar? Con la palabra de Dios. Ese es nuestro filtro. La primera respuesta a este examen, que bueno, porque a veces había profesores que te decían, como comentó el pastor, ya te decían lo que iba a tomar. Y durante el examen te dice, ¿te acuerdas que yo te dije que te marqué este ejemplo? Sí, y ahí completamos el punto. El Señor hoy nos está dando los puntos que vamos a tener que pasar, nos está dando la respuesta. Y vamos a ir por el número 1, que está en el versículo 8, y dice, no les hagas caso ni los escuches. No les hagas caso ni los escuches. Parece pasivo ese tipo de postura. No hagas caso ni los escuches. Pero a veces no escuchar a la persona que te quiere arrastrar al pecado es una decisión tan activa como irte de ese lugar. Pero para no escuchar y no hacerle caso requiere disciplina. Requiere que literalmente, porque a veces uno dice, bueno, me pongo internamente, me cierro ya está, todo lo que me diga no voy a dejar que entre en mi corazón porque yo lo cuido. Pero yo sigo estando ahí. Entonces dice, no les hagas caso ni los escuches. Y no sé vos, pero yo para la única forma de no escuchar es no estando ahí. Yo no le puedo bajar el volumen a una persona, ¿no? Por ahora no existe esa función. Capaz que más adelante aparece. Parece pasivo, pero a veces no escuchar y no hacer caso requiere que nos levantemos y nos vayamos de ese lugar. No estamos siendo irrespetuosos. Estoy cuidando mi corazón que es débil. Estoy cuidando porque alguien que me sacó de Egipto. Yo era esclavo del pecado. Y yo estas palabras yo las estoy viendo como que son palabras que de a poquito, si yo les doy lugar, solamente por la persona que me está hablando, solamente por la situación, si yo les doy lugar, yo me voy a hacer mal. ¿Por qué? Porque estoy dejando que estas palabras me contaminen. Y yo reconozco que soy débil. Yo reconozco que si esta contaminación toma posesión, hasta un día puedo decir no creo más en Dios. Porque somos débiles. Amén. Hay conversaciones que nunca deberían existir, pero a veces por compasión de la persona nos quedamos hablando. A veces porque las amo, las aprecio mucho. Bueno, hablemos de este tema. No, bueno, ¿qué fulano es esto? Yo te digo, lo que estás viviendo es algo incorrecto. Las decisiones que estás tomando son cosas incorrectas. Y vos estás escuchando todo eso. Puede venir, como dice la palabra, de tu papá, de tu mamá, hijo, hija, amada esposa o amado esposo. Puede venir de todos lados. Un amigo íntimo o aún de personas que en algún momento hayas conectado en el ambiente de iglesia. Hay conversaciones que no deberían existir. Y el que tiene el poder para que esa conversación no exista sos vos y soy yo. El levantarme e irme. No encerrar los oídos en el momento, porque va a ser imposible.
Así como no hay conversaciones que no deben existir, hay relaciones que no deben prolongarse, amistades que ya no pueden seguir, porque el Señor me está mostrando de que yo no puedo dejar entrar agua de vida y contaminación al mismo tiempo. Hay relaciones que ya no se pueden prolongar. Y mi aprecio no puede tolerar lo que destruye mi fe. Mi aprecio, mi compasión, es que es mi mamá, es que es mi papá, ¿cómo no lo voy a escuchar? Mi aprecio, mi compasión no puede tolerar lo que destruye tu fe y mi fe. Porque el primer paso para reconocer eso es saber que somos débiles. Vamos a ir rápidamente a Romanos 16, 17. O si está en las pantallas, lo leemos. Dice, ¿pasé ese o no pasé ese? Sí. Dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. ¿Cómo dice lo último? Dice que te pongas música con auriculares cuando estés al lado de ellos. Dice, manténganse lejos de ellos. Dice que le tenés que discutir, que les tenés que debatir, que les tenés que traer un pizarrón y explicarle por qué están equivocados. No. Manténganse lejos de ellos. Yo estoy cuidando mi corazón. Habían personas que yo estaba por compromiso, por compasión o por aprecio, pero estaba escuchando cosas que de a poquito empezaron a destruir mi fe. Manténganse lejos de ellos. Hay otra respuesta que pone el Señor en su palabra. En el versículo 8 dice, no les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión, ni les perdone la vida, ni trates de protegerlos. Hay veces que cuando una persona se entera que hay una persona que quiere hacer mal a otro con palabras sutiles, de a poquito te invita, aparte te invita, vamos a tomar unos mates, vamos, venite acá, yo te invito, yo compro esto, yo traigo la carne, venite. Tienen un deber de empezar a plantar cosas que van a ahogar y matar tu fe. Y a poquito te van a invitar. O hasta hay veces que hay encuentros en familia, en comidas, y esto lo hablamos con hermanos, ¿no? Que ya tiene una pregunta para hacerte. Y te van a decir, che, lo que estás haciendo, ¿vos decís que es así? Y te empiezan a plantar dudas, te empiezan a plantar a ver si esto lo que estás haciendo es para vos. Fíjate que acá en la familia nadie lo hizo y somos todos de iglesia. Empiezan de a poquito, te invitan ellos. Pero fíjense que aún en el ámbito de personas que hemos conocido de iglesia, dice, no le hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión, ni les perdone la vida, ni trates de protegerlos. Pasa que en la ruta a Esquel, hace poquito nos tocó ir. Es una ruta hermosa, con un paisaje hermoso, pero hay un solo problema, que no puedes ver el paisaje porque estás esquivando pozos. Y hay pozos que, y encima, el problema de esto no es que es pozo, ruta en buen estado. Va variando, se van turnando. Buena ruta 1 kilómetro, mala ruta 1 kilómetro. Así, 600 kilómetros. Bueno, me imagino sobre el camino. No puedes levantar a ver ni un arbolito, ni una oveja. Bueno, el problema no es que la ruta esté muy usada y desgastada, que es normal. El problema es cuando no te avisan lo que viene adelante. Y vos vas confiado que estás en buena ruta, y cuando venís a 130, y cuando menos te esperás, se sienten los golpes en los neumáticos. Y decís, qué caro que me está saliendo este viaje. Y no por la nafta. Después lo voy a tener que hacer la suspensión de cero, el chasis de cero, los neumáticos de cero. Pero si tan solo me hubiesen puesto un cartel a 100 metros, ruta en mal estado. Uno dice, yo hubiese bajado la velocidad y los voy a poder esquivar. Pasa lo mismo cuando identificamos este tipo de personas. Como somos una familia de la fe, como entre todos nos ayudamos, nos fortalecemos, es deber de una persona que quiere cuidar a otro, que no quiere dejar el pozo para que se lastime a otra persona, de alguna forma, como dice acá, el último, ni trates de protegerlos. Hay veces que vas a tener que identificarlos. Y cuando los identificas, también vas a aconsejar a otra persona para que no caiga en el mismo pozo y lastime su vehículo.
Obviamente un caso es la familia, personal, íntima, de sangre. Pero hoy en día las redes están muy abiertas a todo tipo de personas, líderes, referentes, que capaz que en su momento dejamos entrar sus palabras, pero fuimos a la palabra y nos dimos cuenta de que nada de lo que estaba pasando o diciendo venía de Dios. Y yo dejé que entre en mi corazón y yo dejé que empiece a afectar mi fe. Y cuando me afecta mi fe, es tiempo hasta que me aleje del Señor. Por eso cuando vos identificás un pozo, lo que estás haciendo es cuidar al hermano que tenés al lado. Porque reconoces que así como mi debilidad me hizo caer en este pozo, otra persona que también es débil puede caer. Y yo lo voy a ayudar a que por lo menos en este pozo no caiga. ¿Me van siguiendo? Amén. Debemos identificar el engaño. Ese es el paso número 2. Porque el que hace silencio, yo me levanté y me fui. No dejé de escuchar eso. Pero cuando hago silencio y dejo que aún en mi círculo íntimo esa persona siga, lo que estoy haciendo es que estoy haciendo una especie de... Estoy permitiendo que eso se propague. Es como que me escapé del fuego, pero el fuego va a seguir creciendo, ¿no? Entonces mi trabajo es identificarlo y decir, ¿saben? Esta persona está diciendo cosas, está hablando cosas que no están en la palabra. Yo quiero cuidar sus corazones como también quiero cuidar el mío. Y yo no quiero hacer silencio nada más. Porque si otro cae en ese mismo pozo, o si otro es alcanzado por ese fuego, es como que yo fui parte. Pasó algo, hablando del billete de $1.000.000, que acá lo tengo. Pasó algo hace mucho tiempo, y creo que ya en un mensaje lo contamos, y es que a mí me tocó vender una computadora y un teléfono, y 2 personas diferentes me vendieron, me pagaron en dólares, y las 2 personas me pagaron con dólares falsos. Claro, en el momento yo no me di cuenta. Voy a hacer la historia corta. Fui hasta el banco me dijo, todos los billetes que te pagaron, tanto de esta persona como de esta persona, son todos falsos. Y te estoy diciendo algo, sí. No es correcto que vos los tengas en la mano. Entonces yo, en un momento, al principio, cuando me agarró bronca, dije, pero qué lástima, porque yo lo hice de buena intención, yo de buena fe, les limpié todo, le dejé todo impecable. Y yo le vi la cara a la persona, y no era una cara de una persona que capaz que se identificaba como un criminal. Era como una persona normal y corriente, y te das cuenta de que el pecado está atrás de todo. Pero yo estaba pensando, ¿y si esta persona también fue víctima de esos billetes y lo que hizo fue recuperar lo que en su momento perdió? No deja de estar mal, no dejó de robar. Nada más que capaz que dijo, me pasó a mí, ahora me los quiero sacar de encima. Entonces, hablando con los pastores y viendo y diciendo, y bueno, fíjate que tenés algo que sigue siendo peligroso. Y está en vos decidir si esa rueda de peligro sigue continuando en más personas. Entonces, un día lo que hicimos fue romper todos los billetes, que en realidad cada billete, aunque eran falsos, valían lo que valía lo que vendí. Pero ya no servía más como moneda corriente. Los rompí. Tranquilamente uno puede decir, yo voy a recuperar lo que perdí. Hago lo mismo que me hicieron. Ojo por ojo, diría uno, ¿no? Pero qué bueno decir, Señor, yo quiero que se corte acá. No quiero que ninguno más caiga en la trampa de que alguien reciba algo falso, cuando yo creía que era algo verdadero. Capaz que hay muchos más falsos en el mundo, pero estos billetes que ahora tengo en mi mano yo los voy a romper para que nadie más caiga. Y lo mismo el Señor pasa con las personas o el mundo que nos rodea, las redes, donde cuando somos realmente honestos y decimos, ¿sabes qué? Yo caí en esto. Yo creí que era algo verdadero. Yo estaba contento porque pensé que era algo verdadero. Pero cuando fui a la palabra, cuando fui como los billetes al banco, me dijeron que era falso. Ahora yo te quiero decir a vos, no caigas en esto, es falso. Eso también es una forma en la que Moisés le está diciendo al pueblo, cuídense entre ustedes. El que lo ve, el que hace silencio, el que se va, pero también el que lo identifica, está cuidando corazones. Amén. Vamos con el número 3. Ya dijimos no escuchar, ya dijimos identificar el engaño. Y ahora el versículo 9 y 10 va a decir algo más. Y acá es donde se pone complicado el tema. Dice, deberás quitarles la vida. Uy,
estamos complicados. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. Tienes que apedrear a muerte a los culpables. Está hablando de un juicio. Era crimen en ese tiempo que una persona hable cosas falsas, aún haga señales y milagros verdaderos, pero que no venían de Dios. Era un crimen. Y todo crimen tiene una condenación. Y esta era la condenación de parte de Dios. Tienes que apedrear a muerte a los culpables porque han tratado de alejarte del Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Entonces todo Israel oirá y tendrá temor, y ya nadie volverá a actuar con tanta perversidad. Claramente ahora en el nuevo pacto con el Señor Jesús hay un mandamiento que dice no matarás. Así que nos salvamos de la primera parte del texto. Estamos a salvo. Pero aunque no vamos a ejecutar personas, como hablaba en este tiempo, como se hacía en este tiempo, un falso profeta, una persona que habla de parte de Dios sin que esté filtrado por la palabra o con intenciones malas, es un mal que no solo tiene que ser identificado, sino evitado y eliminado. Pero no lo vamos a eliminar con fuerza, sino que lo voy a eliminar de mi vida. Y a veces vamos a tener que tomar decisiones de cortar relaciones, de cortar costumbres, de cortar cosas que parecían buenas ante los ojos de las personas, pero yo identifiqué y me di cuenta de que esto no viene de Dios y está afectando mi fe. De una forma sutil, pero me está afectando. Identificado y evitado. Y este tercer punto se llama apártate de ellos. A veces queremos ser generosos, ¿no? No queremos confrontar porque a veces, bueno, pobres, están confundidos. Yo sé que están hablando engaño, pero están confundidos. Pero cuando no cortamos a aquellos que están hablando cosas de engaño, lo que estamos haciendo es que espiritualmente estamos siendo negligentes. Estoy siendo negligente. Y una persona negligente es propensa a tener un accidente. Cuando yo solo en generosidad o en compasión no quiero confrontar la falsedad, no quiero confrontar el engaño, estoy siendo espiritualmente negligente. Y hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. De esas veces que dejamos pasar, de esas veces que toleramos y dejamos que esa influencia me empiece a alejar del Señor. No sé qué fue o quién fue, pero te puedo asegurar que no vino de Dios, que esas palabras no vinieron de Dios. La pregunta es, ¿qué estoy dejando entrar a mi corazón? ¿Qué estoy dejando que me influya? ¿Hay alguien que me está influyendo para apartarme de Dios? Es un buen momento para revisar nuestra vida, porque capaz que me encuentro muy lejos de Él, pero capaz que la causa de que yo esté alejado es por las personas que me empecé a rodear y las palabras que me empezaron a decir, que de a poquito el enemigo empezó a plantar cosas hasta el punto donde cuando te miras dónde estás, ya estás muy lejos. Volviste a Egipto. ¿Cuánto tiempo estoy tolerando algo que la palabra llama falsedad? Algo que la palabra llama pecado. Algo que la palabra llama, como dice acá, nadie volverá a actuar con tanta perversidad. ¿Hace cuánto tiempo estoy tolerando estas palabras? Pero lo único que me estaban haciendo era destruir mi fe. Ahora, Dios no está diciendo que los empieces a odiar, porque te voy a decir algo. Aún las peores personas con malas intenciones están ciegas y necesitan a Cristo. Amén. Amén. El Señor no te está diciendo que los odies, que los trates como enemigos, que a partir de ahora empieces a mandarle carta, documento, porque me estás desviando de la fe. No te está diciendo eso, te está diciendo que no lo sigas. Te está diciendo que te apartes. Te está diciendo que cuides tu fe y tu corazón, porque somos débiles. Te está diciendo de que lo que no viene de mí va en contra de mí. Y lo único que viene de mí está en mi palabra. No hay palabra más o palabra menos que yo no quiera decirte. No necesitas profetas que vengan
a declarar cosas sobre tu vida, porque todo lo que yo hablé sobre tu vida ya está acá escrito. Incluso hablé lo que va a pasar después de tu muerte, lo que espera, ya está todo. Lo que tengo que decirte, y lo que tengo que decirte es que de tal manera te amé, que aún en tu peor momento, siendo esclavo del pecado, yo envié a mi hijo para que mueras por vos. Mi gracia fue más grande que tus pecados. Eso es lo más importante que tenés que saber. No te dejes llevar por las atracciones de este mundo. No te dejes llevar por palabras que consuelan el corazón, pero que adentro viene una intención mal predispuesta, y es apartarnos de la fe. No estamos diciendo odiarlos, no estamos diciendo eliminarlos. Estamos diciendo, Señor, yo quiero cortar esto. Yo no puedo estar en dos lugares. Yo no puedo estar donde a ti te rechazan y donde a ti te aceptan. Yo tengo que tomar una decisión. Yo quiero cuidar mi corazón. Amén. 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 Me llama la atención que diga la palabra advertencia. Y justamente la idolatría es tan peligrosa porque casi nunca se anuncia. Es un trabajo que se va haciendo en lo secreto. De a poquito quieren desplazar al primer lugar, que es Dios en nuestra vida. Es un trabajo que va de a poco, es un trabajo que te empiezan a invitar, que te empiezan a incluir, que incluso te pueden hablar con la Biblia, pero que el único propósito de eso es alejarte de Dios. Puede ser que está disfrazada de afecto, de cariño, porque es mi familia. Puede ser que está disfrazada de una linda experiencia, acá la paso re bien, en este lugar la paso de 10. Pero lo que estamos viendo no viene de Dios. O puede ser un grupo que puede parecer bueno, pero yo sé que en el fondo lo único que están haciendo es apartarme de aquel que me rescató. Esas son las pruebas que vamos a tener que pasar, y creo que todos vamos a pasar por esa prueba de cruzarnos, dice, a una de estas personas. Puede ser un X, como dijimos, un profeta, un soñador, uno que encontramos en las redes, puede ser un familiar íntimo, un amigo íntimo, o puede ser hasta personas que hemos compartido mucho tiempo en una iglesia. Pueden venir de cualquier lugar, pero que vamos a pasar esta prueba, la vamos a pasar. Y el Señor nos advierte para que nuestro corazón no sea desviado de Él. Amén. Iglesia, los invito a ponerse de pie. Dice el versículo 3, no los escuches, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas. No, yo amo a Dios, pero mi grupo es mi grupo. No, yo amo a Dios, pero mi familia es mi familia y lo que dice mi familia tiene peso. ¿Estamos demostrando que amamos a Dios? No los escuches, el Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Y las mismas palabras repitió el Señor Jesús tiempo después. Dice, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La pregunta ya no es, ¿amás a Dios? Ahora la pregunta es, ¿amás a Dios más que aquel que busca apartarte de Él? Porque hasta puede ser una persona que yo sé que me quiere apartar, pero como le tengo mucho afecto, como la amo, yo estoy dejando que esa persona aún siga poniendo palabras en mi mente. Y aún en esa decisión de identificar, de no escuchar, de cortar, de apartarme, estamos demostrando que amamos a Dios. Los invito a cerrar los ojos porque el Señor ya conoce nuestra vida. Acá no tiene que haber ninguna persona donde nos pongamos a analizar con quién te cruzaste. El único propósito de la prueba para el pueblo de Israel es para que el pueblo de Israel se entere lo que había dentro suyo. Y si hoy el Señor nos está hablando de esto, no es porque le tenemos que demostrar si lo amamos, es para que nos estemos enterando si verdaderamente estamos viviendo como un hijo de Dios que lo ama. Si realmente mis relaciones son relaciones que demuestran de que Él está en primer lugar. Si realmente lo que yo estoy dejando entrar en mi corazón
¿Viene de Él o viene del mundo que está en contra de Él? Israel recibió el examen y aún las respuestas antes de ser probado. Pero lo que vemos en el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se dejó llevar una y otra vez por las voces cercanas. Y eso provocó que se desviaran, eso provocó destrucción y hasta provocó un exilio de su pueblo, de los planes que el Señor tenía para ese pueblo. Y yo les voy a decir algo, no hay nada más horrible que retrasar los planes del Señor por un corazón desviado. Y hoy el Señor nos está dando la clave, nos está diciendo cómo va a ser la prueba, pero también nos está dando la respuesta para poder seguirlo. ¿Dónde están las respuestas? En su palabra. No busques personas, no busques experiencias, no busques emociones. Todo está en su palabra, porque su palabra es lo único que tiene poder para transformar nuestra vida. Padre, te damos gracias por este momento. Señor, te pedimos que de nosotros hagas un nuevo corazón, porque si hasta hoy vivíamos tolerando, estamos tolerando algo que a ti te provoca, Señor, desgracia, algo que sabíamos, Señor, que nos estaba apartando de lo que tú nos sacaste. Por eso, gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te pedimos perdón de todo corazón por todas las veces que por tolerancia, por compasión, por aprecio, dejamos entrar contaminación a nuestra mente y nuestro corazón. Y también te pedimos perdón por ser nosotros muchas veces aquellas personas que lejos de ti contaminamos a otros, creyendo que lo sabíamos todo, creyendo, Señor, de que tu palabra no era tal como la veíamos nosotros. Por eso te pedimos perdón, te pedimos que en tu santa presencia y por medio del Espíritu Santo, una vez más, Señor, nos levantes para seguirte de la forma que a ti te agrada. Señor, cuida nuestros corazones y hoy lo estamos viendo cómo debemos cuidarlo, apartándonos, eliminando todo aquello que no viene de ti. Aunque veamos señales y milagros sobrenaturales, Señor, nuestros pies están sobre la roca que es Cristo, y Cristo es la palabra. Y la palabra tiene vida y la palabra tiene poder. Y esa es la palabra a quien seguimos. A nada más ni a nadie más. Por eso, Señor, que cuando llegue la prueba, nos llegue a nuestra mente las respuestas. Que podamos pasar la prueba de la forma correcta. No para tener un 10, un aprobado, sino para nunca separarnos de ti. Sin importar lo que pase, sin importar quién pase en nuestra vida. Queremos que tú seas el que ocupe el primer lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Así con los ojos cerrados, vamos a entrar ahora en un tiempo de alabanza y que el Señor aún esta palabra la siga procesando en nuestros corazones para hacer de nosotros verdaderos seguidores de Él.